Hola, bienvenidos. Soy Yaxil Bilancieri, directora educativa de Entre Peluqueros, y le doy la más cordial bienvenida a su curso de Fundamentos del Diseño de Corte. Hoy iniciaremos este curso donde aprenderás las bases del diseño del corte, cómo se debe dividir, cómo se debe hacer las técnicas de elevación, cómo podemos nosotros diseñar según el visajismo de una persona. Así que prepárate para comenzar en este momento. Comenzaremos con las divisiones de la cabeza. Es muy importante recordar que la cabeza es redonda, obvio, sí, pero muchas veces a la hora de trabajar, la trabajamos como si fuese plana. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que cuando comienzas a dividir, asumes que estás elevando a unos grados específicos, por ejemplo 90, y empiezas a visualizar que, asumiendo de que todo está a 90, cortas de una vez? Resulta que en este sector de la cabeza, aquí es 90 grados, no aquí. El único mechón que está directamente en 90 grados es el del centro, porque la cabeza es curva. Recuerda eso cada vez que vayas a hacer tus divisiones también, porque estarás tomando sectores diferentes en las diferentes áreas de la cabeza. Entonces, a la hora de dividir, vamos a tomar referencia con respecto al rostro del cliente. Arcos de las cejas, para poder determinar dónde está el top, la parte superior frontal, y dónde termina. Entonces, arco de cejas, hacemos una pequeña división, asumiendo el otro arco de cejas, la otra división, y al nivel de las orejas vamos a separar dónde está la oreja del cliente, y detrás de ella pasaremos una vertical, y eso me va a determinar hasta dónde llega el frontal. Entonces, dos a la altura de los arcos de la ceja y una vertical a la altura de la oreja. Entonces procedemos de esa manera a dividir. Como verás, aquí tenemos el sector de la oreja. Separamos, y es la primera división que harás porque ya automáticamente vas a obtener el top y los dos laterales. Dividimos en la parte posterior de la oreja y estaremos entonces obteniendo de esta manera el lateral. De la misma manera lo haremos en el otro lateral. Esto nos va a ayudar de varias maneras, no solamente el orden que tenemos que tener, sino es importantísimo saber en qué área específica estamos trabajando y dónde vamos a nosotros a cambiar la línea guía del diseño a la hora de estar trabajando en las diferentes áreas. Luego pasamos al área posterior. Aquí vamos a ver toda la parte del posterior. Para un corte, nosotros trabajamos a nivel de la nuca, a nivel del occipital y a nivel de la coronilla. Por eso que es importante dividir de la misma forma. Vamos a dividir coronilla, que está por encima de los huesos, del hueso occipital específicamente. Y como la cabeza es redonda, debe ser semicurva la división. Por eso que te lo recuerdo, para que no la trabajes en líneas totalmente planas. Luego viene la parte más protuberante de la cabeza, que es el hueso occipital. Debajo de ese hueso vamos a hacer la segunda división.
Y por último nos queda la nuca. Así ya tú tienes sectorizada todas las áreas de la cabeza donde debe haber desplazamiento de guías, como veremos más adelante cuando hablemos de las líneas guías en un corte. Entonces recuerda, siempre va a ser una división frontal, 2 divisiones laterales, una división en la coronilla, una división en el occipital y una división en el área de la nuca. Ahora procederemos a hablar sobre las líneas de la técnica de división. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a subdividir cada sector para cortar cada mechón? Por eso que es importante que sepamos para qué sirven cada una de ellas. Como te expliqué en un video anterior, donde hablo de toda la teoría, la técnica horizontal es aquella que te va a dar peso. Por lo tanto, cuando la vemos y la utilizamos, se ve de esta forma. Horizontal es todo aquello que esté paralelo al piso. Cada vez que yo divida de esta manera, horizontal, lo que estoy buscando es que tenga peso la raíz. El cabello va a tener tendencia a caer hacia abajo y lo más pesado posible según los grados que tú hayas diseñado. Cada vez que tú quieras ese movimiento, buscando más solidez, buscando que el cabello tenga como que mayor densidad, entonces la técnica a utilizar será horizontal. Pero si lo que deseas es lo contrario, deseas que el cabello tenga mucha textura o a lo mejor muy poco peso, entonces debes hacerlo de manera vertical, que es cuando nosotros dividimos de esta manera. Entonces, cada vez que dividimos verticalmente, voy a mostrártelo aquí para que lo puedas ver claramente. Verticalmente es cada vez que cortamos haciendo una división uniendo cielo-tierra, ¿sí? Entonces no se te puede olvidar, cuando unimos de arriba hacia abajo, cielo-tierra es vertical. Esta división va a producir eliminación del peso, va a producir más textura, más movimiento, se saca mucho más cabello en la línea de corte. Y cuando lo que quiero es peso, más densidad, más solidez, debo dividir entonces horizontal, que es paralelo al piso. Luego tenemos 2 técnicas que son sumamente importantes porque para mí son las técnicas de mayor diseño y lo que le da mayor vistosidad a la línea del corte por el movimiento que produce. Te lo voy a hacer en el lado del lateral para que lo puedas ver más claramente. Cuando nosotros dividimos de una manera diagonal, que sería de esta, la diagonal nos va a unir la parte alta, siempre buscando la parte más alta hacia la frente y bajando hacia la nuca. Es una diagonal. Cada vez que dividimos así, la tendencia del cabello va a ser venirse hacia atrás. Es el movimiento que se retira del rostro. Cada vez que estés buscando eso, que se retire el movimiento del rostro, que se vaya, se centre la densidad, el movimiento o el peso hacia el centro de la cabeza, debes utilizar líneas diagonales, porque de esa manera el cabello de manera natural se va a dirigir hacia atrás. Eso es muy importante porque a veces tenemos clientes que no les gusta el cabello sobre el rostro. Quieren una melena que eventualmente tenga un movimiento, pero ¿qué sucede? Que si ella de manera natural se lo hacen en diagonal, eso va a ser mucho más fluido. No tiene que agarrar un cepillo y obligar el cabello para irse a una dirección, sino que aunque no se haga nada en el cabello, siempre la tendencia va a ser que se retire. Siempre la tendencia va a ser retirarse del frontal. Cada vez que nosotros utilizamos esto, estamos haciendo cortes en V. ¿Y esto qué hace? Hace que tú tengas ese diseño en la forma redonda donde el peso queda totalmente abajo y lo más ligero va quedando arriba. Por eso se produce ese movimiento natural. Cuando nosotros queremos hacer cortes, por ejemplo en melenas en V, cortes convexos, ¿verdad? Donde hay un sector central más largo y más pesado, es ideal utilizar este tipo de técnica. Pero si lo que deseas es, por el contrario,
una técnica donde el cabello se vaya hacia el rostro, entonces tenemos que hacer lo invertido, que se llama una técnica oblicua, donde lo más alto va a quedar en la parte hacia la coronilla y lo más bajo va a ir en dirección al mentón. Esto obliga al cabello a irse totalmente hacia adelante. Y esto va a producir una caída totalmente natural, donde el cabello tiende a pegarse al rostro, a la cabeza. Ideal para los cortes que son cóncavos o todo aquel diseño que esté direccionado hacia el frontal. Entonces, es lo contrario de la diagonal. La diagonal venía en esta dirección, ¿verdad? Y la oblicua va en esta dirección. También se le conoce diagonal anterior. Dependiendo lo que tú quieras diseñar, tendrás que elegir la técnica adecuada para poder lograr ese efecto. Por eso es tan importante saber a la hora de diseñar un corte qué es lo que deseas y sobre todo qué es lo que requiere el cliente, cómo vas a corregir su tipo de rostro, cómo vas a producir un movimiento que a lo mejor necesita corregir la zona craneal, cómo puedes proyectar diferentes movimientos para que se vea incluso hasta más moderno y más natural. Así que recuerda 4 técnicas: horizontal, vertical, diagonal y oblicua.